¿Alguna vez te has detenido a pensar que lo que sabes sobre el jardín del Edén podría estar incompleto? ¿Y si te dijera que la historia que escuchamos desde la infancia, Adán, Eva, la serpiente y la caída, es más profunda que un simple relato de desobediencia? Imagina, por un momento, un lugar sin dolor ni miedo, donde no existían depredadores. Un mundo en el que incluso los leones se alimentaban de plantas y el trabajo no pesaba sobre los hombros, sino que se vivía como un regalo. Un paisaje de armonía absoluta, en el que cada rincón de la creación reflejaba la bondad del Creador. Si esta mirada sobre el Edén despierta tu curiosidad, suscríbete ahora y activa la campanita. Aquí exploramos con respeto y profundidad misterios que suelen pasar desapercibidos, y el último hallazgo de este video puede cambiar la manera en que lees la Biblia. En el corazón de aquel mundo estaba el jardín del Edén, un lugar real regado por ríos antiguos que fluían a través de tierras fértiles y llenas de vida. Allí, Dios colocó al ser humano, no como recluso, sino como jardinero y colaborador. El trabajo de Adán no era castigo, sino propósito. Cuidar, cultivar y guardar eran verbos de identidad, una vocación para participar de la belleza que amanecía nueva cada día. Tal vez esta sea una de las primeras lecciones que olvidamos. El trabajo fue creado para dotar de sentido, no para provocar sufrimiento. ¿Cuántas veces has sentido tu trabajo como una carga interminable? En el Edén, el esfuerzo estaba unido a la alegría. Cada semilla era promesa, cada cosecha, gratitud. La tierra respondía generosa, sin espinas ni resistencia, como si aplaudiera la misión del primer hombre. En el centro del jardín se alzaban dos árboles. Uno ofrecía el conocimiento del bien y del mal, y con él, la prueba de la obediencia. El otro, llamado árbol de la vida, guardaba el misterio de la inmortalidad y la comunión eterna con Dios. Entre ambos, la humanidad se encontró frente a una elección. Un sendero conducía a la plenitud, el otro, al riesgo de la pérdida. No era solo una regla, era una puerta. Cada decisión iba moldeando el corazón. ¿Y tú, has notado cómo también nuestra vida cotidiana se teje con decisiones pequeñas que terminan cambiándolo todo? A veces es un sí o un no. A veces es callar para evitar una herida, o hablar a tiempo para reconstruir un puente. El Edén recuerda que libertad y responsabilidad caminan de la mano. La armonía alcanzaba también al mundo animal. Los más fuertes y los más frágiles convivían sin violencia. Leones y ciervos descansaban en una misma pradera. Las aves se posaban sin temor. Los reptiles se deslizaban sobre la hierba como parte de un coro silencioso. El aire olía a tierra húmeda, a agua limpia, a hojas nuevas. A lo lejos, el rumor de los ríos se mezclaba con los cantos, y ningún rugido anunciaba amenaza. La serpiente, antes de la caída, poseía una condición distinta a la que hoy conocemos. El texto sagrado sugiere un mundo que funcionaba con una lógica de paz, donde incluso los límites de la naturaleza obedecían a un orden más suave. Es difícil imaginar un planeta sin ansiedad ni miedo, pero así respiraba el Edén. Sin prisa, sin urgencia, sin el peso que nos aprieta el pecho. En ese escenario perfecto, Dios presentó a Adán criaturas de toda especie. Una a una, les dio nombre. No fueron etiquetas vacías, sino palabras que celebraban identidad y propósito. Nombrar era ver, reconocer, abrazar la singularidad. Como si cada sonido pronunciado se volviera bendición sobre el ser nombrado. Y sin embargo, en medio de tanta vida, Adán percibió su soledad. Belleza por todas partes, pero ningún igual. Entonces Dios regaló una compañía, Eva, no una sombra ni una ayudante secundaria, sino una persona plena, con la misma dignidad y llamada a la misma misión. Cuando Adán la vio, el silencio se transformó en poesía. Por primera vez, el ser humano pudo compartir el lenguaje del asombro, la admiración por la obra, la sonrisa ante el misterio. Allí nacía no solo la primera pareja, sino la primera comunidad, el primer nosotros. ¿Cuánto duró aquella estación? La narrativa no anota días ni años. Tal vez fue tan breve como un suspiro, quizá tan extensa como un verano que no termina. Lo que importa es que la relación estaba viva. Al atardecer soplaba una brisa,
y en ese soplo la presencia de Dios caminaba por el jardín. Había preguntas, descubrimientos y aprendizaje. Existir sin culpa era una delicia. Pero la historia también nos conduce a un punto decisivo. A la sombra del árbol del conocimiento, una voz susurró: ¿de verdad dijo Dios? La duda, sutil como niebla, entró por el oído y alcanzó el deseo. El fruto parecía bueno, agradable, deseable para adquirir sabiduría. Y de pronto, la confianza que sostenía el mundo en armonía se cambió por un cálculo apresurado. Lo que era claro se enturbió. Lo que era simple se complicó. Cuando la confianza se quiebra, el corazón se esconde. Adán y Eva se vieron desnudos, no de piel, sino de seguridad. Tejieron hojas, levantaron defensas, inventaron excusas. Apareció el miedo. La vergüenza tomó la palabra. Y con ellas, la distancia. La tierra, que antes daba sin resistencia, comenzó a oponer dificultad. El trabajo, que era canto, se llenó de sudor. El parto, que sería fiesta, conoció el dolor. Los animales, antes armoniosos, aprendieron la competencia. Cuesta admitirlo, pero ese eco ha cruzado los siglos. ¿Quién no ha sentido el agotamiento de un día interminable? ¿Quién no ha sufrido por una palabra impulsiva? ¿Quién no se ha escondido detrás de pretextos para no asumir su parte? La caída no es solo una memoria antigua, es un lente que explica muchos de nuestros dilemas diarios. Aún así, la última palabra no fue el abandono. Dios cosió túnicas para cubrir la vulnerabilidad humana. Hubo justicia, pero también cuidado. El acceso al árbol de la vida se cerró, no por venganza, sino para impedir que la humanidad quedara eternamente atrapada en su herida. Querubines y una espada flamígera guardaron la entrada, centinelas de un futuro que todavía no podía tocarse. Y aquí aparece un misterio que atraviesa la historia. El Edén no fue destruido. El jardín permanece guardado, como tesoro velado, santuario de memoria y promesa. Algunos lo piensan como un lugar físico, reservado para el tiempo oportuno. Otros, como un ámbito espiritual preservado para la restauración final. En cualquier caso, el Edén apunta hacia el regreso, no la fuga, hacia la sanación, no el olvido. Al final de las Escrituras, el árbol de la vida vuelve a escena, ofreciendo fruto en cada estación y hojas que sanan a las naciones. ¿No resulta sugerente que la historia termine donde comenzó? El río vuelve a correr por el centro de la ciudad. La presencia divina habita de nuevo entre las personas. Y el hambre, las lágrimas y la muerte se quedan sin aliento. Es como si el primer jardín hubiera sido la semilla, y la ciudad venidera, el fruto maduro. ¿Y qué tiene que ver todo esto con nuestra semana corriente, con cuentas por pagar y rutinas que desgastan? Mucho, porque el anhelo que nos habita, de sentido, de belleza, de pertenencia, tiene dirección en el Edén. Cuando sientes que algo está fuera de lugar, cuando notas que la prisa devora la alegría, cuando sospechas que naciste para algo más que sobrevivir, es el jardín llamando tu nombre. Tal vez atraviesas una etapa de trabajo duro o relaciones que parecen desmoronarse. Tal vez te sientes lejos de Dios o de ti mismo. El Edén nos recuerda que no siempre fue así y que no será así para siempre. Entre el principio y el final, la historia es de reconciliación. Pequeños gestos reabren senderos. Perdonar, pedir perdón, cultivar, cuidar, guardar, nombrar con cariño a quienes caminan a nuestro lado. ¿Y si hoy eligieras un paso diferente? Antes de la próxima decisión, pregúntate, ¿qué camino me acerca a la vida? ¿Qué palabra nutre en lugar de herir? ¿Qué actitud me alinea con el cuidado, la guarda, el cultivo? No subestimes el poder de un gesto sencillo. En el Edén, una elección abrió grietas. Ahora, decisiones nuevas pueden suturar lo que está roto. También conviene preguntar, ¿dónde están tus árboles? ¿Cuáles son tus fuentes? ¿Qué voces permites acercarse a tu atención? Algunos frutos parecen agradables, pero vacían. Otros exigen paciencia, pero sostienen. La sabiduría no nace del impulso, sino del encuentro, de la escucha, de la confianza. Si te sientes lejos, recuerda, el camino de regreso comienza en el corazón. Una oración en voz baja, una pausa en medio de la prisa,
un gracias al terminar el día. Así vuelve a soplar la brisa del atardecer en el alma. Así la presencia, que nunca abandonó el mundo, encuentra espacio para calentar el pecho. En el fondo, el Edén es más que un lugar perdido, es un horizonte, un recordatorio de quiénes somos y hacia dónde vamos. No fuimos creados para el gris permanente, sino para un jardín que florece. No fuimos moldeados para la indiferencia, sino para la comunión. No nacimos para la ruptura, sino para la restauración. Por eso esta historia importa aquí y ahora. Nos invita a reordenar lo cotidiano, a tratar el trabajo como vocación, las relaciones como alianza, la creación como casa. Importa porque, al recordar el primer jardín, también recordamos el jardín futuro, donde la vida vence al cansancio y la esperanza no es teoría, sino paisaje. Entonces, la pregunta permanece: ¿estás listo para redescubrir el Edén? Para mirar más allá de la caída y ver la promesa de un futuro en el que la humanidad volverá a vivir en comunión plena con Dios. Si tu respuesta es sí, empieza hoy con un paso pequeño pero decisivo. Elige la vida. Cuida lo que te ha sido confiado. Reconstruye un puente. Reabre una conversación. Planta algo que alimenti. Y si crees que aún hay misterios escondidos en la Escritura y quieres caminar conmigo en esta travesía, comenta, suscríbete y activa las notificaciones. Así no te perderás los próximos capítulos de esta búsqueda de sentido, belleza y esperanza.